Hola, en esta presentación vamos a hablar acerca de un tipo de ensayo de dureza. Hay tres tipos de ensayos de dureza: el ensayo de dureza al rayado, de penetración y dinámico. Nosotros vamos a hablar en específico de un ensayo de dureza, que es el ensayo de dureza Vickers. El ensayo de dureza Vickers está en el área de penetración. En penetración es sobre la resistencia que ponen los materiales al dejarse penetrar por otros más duros. En este tipo de ensayo de penetración tenemos otros tres métodos que vienen siendo el método de Rodwell, el método de Brinell, y el que nosotros vamos a hablar es el método Vickers. El ensayo de dureza Vickers es el que se emplea para determinar la dureza de un material mediante una penetración por medio de un diamante. De forma piramidal, se emplea fundamentalmente en los ensayos en los materiales de gran dureza, en las piezas de secciones muy pequeñas que ocupan o en capas muy finas, exteriores como son las nituradas, cementadas, etc. Ensayo de dureza Vickers. Él se emplea para determinar la dureza de un material mediante la penetración en él de un diamante en forma piramidal. Se emplea fundamentalmente en los ensayos de materiales de gran dureza, en las piezas de secciones muy pequeñas o en capas muy finas exteriores como son las nituradas, las cementitas, etc. También vamos a utilizada para los ensayos Vickers como penetrador. Es una punta piramidal de base cuadrangular y en ángulo en el vértice entre las caras de 136 grados. Buen día, enseguida presentamos lo que es la máquina, de qué está compuesta, sus partes, dónde se coloca la pieza para realizar la fuerza Vickers. Enseguida mostramos lo que es la mesa o la posición plana, donde se coloca la probeta. La parte superior se coloca el diamante, la cual va a penetrar el material a realizar la prueba. Enseguida se muestra lo que es una bomba de hidráulico para ejercer la fuerza aplicada a la superficie de la probeta. Enseguida mostramos también lo que está compuesta la máquina, las partes esenciales, la cual es hidráulico, como les mencionaba. Se requiere una presión hidráulica para que la probeta sea marcada o penetrada. Enseguida mostramos lo que es el manómetro, donde indica la presión ejercida sobre la superficie a penetrar. El tablero de control, el motor hidráulico, la válvula de dirección, el nivel del tanque y enseguida la válvula reguladora de caudal, cilindro hidráulico, resorte, tambor, el cilindro hidráulico, la que ejerce la presión sobre la probeta, la mesa móvil, el tensómetro, mesa fija, mesa móvil y sujetadores de probetas, donde se colocan las probetas, el diamante y la pieza a penetrar. Preparación de la probeta de dureza de Vickers es aplicada a un gran número de probetas, desde barras grandes y selecciones laminadas hasta piezas diminutas en montajes metalográficos. Las probetas deben acondicionarse para que ésta proporcione un buen soporte de tal manera que no se muevan durante la prueba. A continuación veremos las características del ensayo Vickers. Las cargas aplicadas son pequeñas en el método Brinell, oscilan entre 1 y 120 kilopascales. La más empleada es la de 30 kilopascales. El tiempo de aplicación oscila entre 10 y 30 segundos. Se utilizan tanto para materiales duros como en blandos. Puede medir dureza superficial por la poca profundidad de huellas. La expresión de la dureza son 520 HB, que sería dureza, 30 de carga y 15 de tiempo. El número de dureza Vickers HB
la relación carga aplicada y el área de la superficie deja por la huella después de quitar la carga. HB es el número de dureza Vickers. La P significa carga aplicada, sería como kilo fuerza por newton. La D, diagonal promedio de la huella, milímetros. A, ángulo entre caras del indicador, 136 grados. Como muestra la fórmula, HBP aplicada sobre A, que es huella. Esto sería igual a P sobre D al cuadrado entre 2C, eso multiplicado por A sobre 2, que sería igual a 2P, que P, como decíamos, es la carga aplicada, que se multiplica por A entre 2, y ese resultado se divide entre la D al cuadrado. Y en HB igual a 1.8544 P sobre D al cuadrado. A continuación vamos a hablar sobre el número de dureza Vickers. Existen tres tipos de ensayo de dureza Vickers caracterizados por diferentes intervalos de fuerza de ensayo. A continuación tenemos una tabla representativa que hace alusión a lo antes descrito, la cual se divide en tres columnas. En la primera de ellas tenemos lo que es la designación del ensayo, el símbolo de dureza del ensayo y la fuerza de ensayo y la carga nominal de ensayo en la que se mide en newtons. En el ensayo de dureza Vickers tenemos que el símbolo de dureza es de HV5 a HV100 con una carga nominal en newtons de 49.03 a 980.7. En el ensayo de dureza Vickers de baja carga tenemos que el símbolo de dureza es HV0.2 menor a HV5 con una carga de fuerza en newton de 1.961 a 49.03. En el ensayo de microdureza Vickers tenemos que su símbolo de dureza es menor a HV0.2 con una carga nominal en fuerza en newton de menor a 1.961. En las condiciones de las pruebas, las cargas aplicadas van desde 1 hasta 120 kilogramos fuerza. El tiempo de aplicación de esta fuerza y de la carga de prueba completa debe ser de 10 a 15 segundos, a menos que se explique otra cosa. Por ejemplo, en España la carga es de 30 segundos. La distancia entre centros de huella es de 2,5 de diámetro y la carga debe ser perpendicular a la huella. Siguiendo con los puntos, nos dice también que el espesor de la muestra debe ser de 1,5 veces de la diagonal de la huella. La carga de prueba debe aplicarse y retirarse suavemente sin golpes ni vibraciones. La superficie de la probeta debe ser pulida, plana, estar limpia, homogénea y libre de óxido y lubricantes. Al preparar la probeta debe tener cuidado con no revenir la superficie durante el rectificado de la misma o de no endurecerla por trabajo mecánico durante el pulido. Se deben hacer 5 ensayos para obtener un valor promedio y la desviación más aproximación. Si la superficie es esférica o cilíndrica, se introduce un factor de corrección, obteniendo de una tabla que se relaciona la diagonal promedio entre el cuadrado del diámetro de la muestra. El valor obtenido de la tabla se multiplica por el valor de la dureza normal y se obtiene el HB corregido. Las tablas tienen valores para superficies cóncavas y convexas. Las tablas tienen valores para superficies cóncavas y convexas. Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestro tema de ensayo de dureza Vickers, a continuación presentamos algunas de las principales ventajas que podemos obtener mediante este ensayo, ¿verdad? Pues en el primer punto encontramos que este tipo de ensayo puede medir una amplia gama de materiales, tanto materiales blandos como son el plástico, hasta materiales muy rígidos o muy duros como son los metales. También podemos encontrar que pueden medir dureza en una superficie determinada con el propósito de encontrar recubrimiento en los materiales.
También otro de sus puntos principales, las huellas resultan bien perfiladas, cómodas para las mediciones. Las durezas con las pirámides coinciden con la dureza Bryner, los materiales de dureza medias. En el ensayo Vickers se puede probar materiales muy duros, a diferencia del método Bryner. A diferencia del método Bryner, debido a que en esto último no se pueden ensayar probetas si su dureza se aproxima a la dureza de las bolas, porque estas sufren deformaciones que alteran los resultados en el ensayo.